Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy continuamos analizando productos de Nivea Naturally Good. Muchos de vosotros, después de haber hecho el vídeo en el que analizo la crema de día de Naturally Good de Nivea de aloe vera, que os la dejo por aquí, y también haber analizado una de las cremas de días que tiene también Naturally Good, pero la línea antiarrugas, anti-age, que también os lo dejo por aquí, queríais que siguiera analizando más productos de esta gama para ver qué composición tienen, si vale la pena su relación calidad-precio y si toda la información que aparece en el etiquetado es cierta o no. Así que en el vídeo de hoy vamos a descubrir el desodorante de aloe vera de rolón, también de Nivea Naturally Good. Vamos a descubrir cuál es su composición, qué tal es su relación calidad-precio y si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bueno, como ya sabéis, Nivea ha desarrollado esta línea Naturally Good con una alta proporción en ingredientes de origen natural. Algunos de sus productos tienen un 98% de sus ingredientes de origen natural. Y quería seguir analizando productos de esta línea y me pareció muy interesante ver qué composición tenía el desodorante de rolón de esta gama, para ver qué composición tiene, qué es todo lo que nos indica en su etiquetado, si se cumple con respecto a todos los ingredientes que tiene y qué tal es su relación calidad-precio. Así que, como siempre, vamos a empezar por el principio analizando su listado de ingredientes. El primero de sus ingredientes es el agua y el segundo es alcohol de NAD, conocido como alcohol desnaturalizado. Y cuidado con las pieles que estén especialmente irritadas en esta zona, ya que, como ya sabéis, el alcohol de NAD puede ser algo irritativo en estas pieles más sensibles. El alcohol de NAD actúa como antimicrobiano en nuestros cosméticos y en este caso, además, en el etiquetado nos indica que no apliquemos este cosmético si tenemos la piel irritada, y lo más probable que sea justamente por este ingrediente que encontramos en el segundo lugar, que está en una gran proporción. Pero para aquellas personas que hayan tenido una irritación en esta zona o justo cuando se hayan depilado, etcétera, tened cuidado porque sí que podréis notar un poquito de irritación tras usar este producto. A continuación, en el número 3 encontramos la glicerina. Como ya sabéis, la glicerina es un humectante. Nos ayuda a hidratar en profundidad y justamente viene a continuación de este alcohol de NAD justamente para hidratar bien esta zona. En el número 4 tenemos perfume. En el etiquetado no nos indica el origen de este perfume y, como ya sabéis, en la gran mayoría de casos cuando no se indica el origen del perfume suele ser origen sintético. Si bien es cierto, en el etiquetado nos indica que el 95% de los ingredientes de este cosmético son de origen natural, así que esto también tengámoslo en cuenta a la hora de estar analizando todos estos ingredientes, ya que ya sabemos que un 95% de ellos, un 95% del total de los ingredientes son de origen natural. En el número 5 encontramos el aloe vera, que da nombre a esta gama de productos, a este producto además en concreto, y lo encontramos justamente en este lugar aportando propiedades, como ya sabéis, fundamentalmente hidratantes en profundidad. A continuación, en el número 6 encontramos un espesante y para terminar, en el número 7 encontramos un emulsionante que está autorizado en ecológico. Este cosmético, este desodorante, únicamente contiene estos 7 ingredientes que acabamos de analizar. Y ahora, sabiendo todos estos ingredientes que tiene y que un 95% de ellos son de origen natural, vamos a ver qué nos dice en su etiquetado, cuál es la información que nos dice que nos va a proporcionar este uso de este desodorante, y vamos a ver si con la composición que tiene puede ser cierta o no. Lo primero que nos dice es que no contiene aluminio ni sales de aluminio, que como podemos ver, como hemos visto en el listado de ingredientes, efectivamente no contiene aluminio ni sales de aluminio, por lo que esta información sería cierta. A continuación nos dice que la fórmula es 100% vegana. Si nos dice esta información en el etiquetado, debe de cumplirla, por lo tanto este producto, además de tener un 95% de sus ingredientes de origen natural, además tiene una formulación vegana. En tercer lugar, nos indica que contiene aloe vera bio, que hemos visto que está en el listado de ingredientes, efectivamente sí que contiene aloe vera, y además también nos dice que nos va a dar un frescor natural. Este frescor, dar esta sensación de frescor, se encarga fundamentalmente este segundo ingrediente que hemos visto, el alcohol de NAD, así que teniendo alcohol desnaturalizado en su composición,
sí que podemos decir que vamos a sentir este frescor al aplicar el producto. Nos dice también que el 5% restante de esos ingredientes son ingredientes para dar estabilidad a la formulación. Como hemos visto, efectivamente estos ingredientes que contiene, hemos visto que tiene estabilizantes, emulsionantes, etcétera, que son los encargados justamente de estabilizar toda esta fórmula para que se mantenga como nosotros nos la encontramos en el supermercado, para que no se disgregue en diferentes fases, etcétera. Por lo tanto, esta información también sería cierta. Y por último, nos indica que nos va a dar una protección de 24 horas de duración. Esto también puede ser cierto debido a que tenemos en el segundo lugar este alcohol de nat que actúa como antimicrobiano, ayudándonos así justamente a poder mantener durante mucho más tiempo a raya este olor del propio sudor, así que sí que podría ser cierto que nos ayudará a tener nuestra piel protegida, a darnos este buen olor durante 24 horas. Como advertencias en su etiquetado nos dice que no apliquemos sobre piel irritada, que lo he comentado cuando hemos hablado en el listado de ingredientes de este alcohol. Y si bien es cierto que si lo aplicamos tras una depilación o tras habernos rasurado, por ejemplo, sí que vamos a notar o podemos llegar a notar un poquito de irritación en nuestra piel al aplicarlo, así que importante no aplicarlo si tenemos la piel irritada. Añadido a esto también nos advierte que dejemos que se seque completamente antes de ponernos la ropa, simplemente para que la ropa no pueda mancharse. Y ahora, sabiendo esto, sabiendo el listado de ingredientes, sabiendo que toda la información que nos dice en su etiquetado es veraz, cuánto cuesta, dónde podemos encontrarlo y si realmente la relación calidad-precio vale la pena. Bien, pues este desodorante de Naturally Good de Nivea de aloe vera podemos encontrarlo en Carrefour, en Amazon, en Douglas, en Primor, podemos encontrarlo en muchísimos sitios con un poco de diferencia de precios, más o menos va entre los 2,50 y los 2,95. En ningún sitio lo he visto que llegue a los 3 euros por 50 mililitros de producto. Así que realmente en cuanto a la relación calidad-precio me parece una buena relación calidad-precio. Tenemos un desodorante que es un 95% natural, sus ingredientes son un 95% de origen natural. Tenemos un desodorante de marca Nivea además, y que no contiene ni aluminio y que también es una formulación 100% vegana. Por lo tanto, tiene muchísimos elementos muy interesantes para costar menos de 3 euros, siendo un desodorante de una marca tan conocida y teniendo 50 mililitros, que es lo que en general suele tener los desodorantes en rolón. Así que por lo tanto y en conclusión me parece un buen producto, me parece un producto que vale la pena. Simplemente comentar lo del alcohol de nat que hemos comentado al principio, cuidado con las pieles irritadas en la zona de la axila a la hora de aplicarlo, pero es lo único que tendríamos que tener en cuenta. Es un desodorante con una buena composición, hemos visto que tiene este 95% de ingredientes de origen natural por menos de 3 euros, así que realmente y bajo mi punto de vista personal me parece que realmente vale la pena. Espero como siempre os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado este producto, si habéis probado los otros productos que he analizado también de Nivea Naturally Good, qué tal os ha funcionado, si queréis que siga analizando esta línea de Nivea que me está pareciendo tan interesante, con una composición tan buena y tan natural. Y dejadme también en los comentarios cualquier otro producto que os gustaría que siguiera analizando en el canal. Y como ya sabéis, para dudas algo más personales, inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que ya sabéis que siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!